Ahora, los científicos lo que hicieron es hacer un experimento. Entonces se las llevaron, capturaron uno de estos murciélagos y se lo llevaron a un lugar de experimentos. Hicieron un cuarto y les pusieron sonidos de ranas. Y se dieron cuenta que el murciélago lo que hacía era escuchar el sonido de las ranas cuando las ranas cantaban. Entonces, cuando los científicos le pusieron el sonido en una bocina al murciélago, de primero le pusieron la rana venenosa, el cantar de la rana venenosa, los murciélagos no se movieron. Luego le pusieron una rana de las mismas de la clase que comían los murciélagos, pero la rana estaba sequita, estaba toda deshuesada. No se movieron los murciélagos. Pero de repente le pusieron un sonido de una ranita, de las gorditas, de las que ellos normalmente comen. Y a la hora de cantar el sonido de esa rana, el murciélago voló y buscó el sonido y llegó. Y en la bocina estaba de buscar, estaba de tratar de agarrar a la rana. Pero no era rana, era una bocina que habían puesto los científicos. Entonces ellos llegaron a la conclusión, los murciélagos se guían por el sonido y no por lo que miran. Porque cazan de noche y no se mira nada. No me cansaré de hablar de ti, no me cansaré. Dios les bendiga, bienvenidos a su programa de radio y televisión El Silencio de la Atalaya, de Misión Cristiana El León, con el pastor Wilber Contreras. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Es como un atalaya que la Biblia se refiere a cada uno de nosotros que predicamos y proclamamos la verdad de la palabra del Señor. Esta responsabilidad cae sobre nuestras vidas a la hora de nosotros exponer la palabra de Dios, porque a causa de la exposición de la palabra que cada uno de nosotros hagamos, las personas o el oyente podrá salvar su vida, y así también lo contrario, puede condenar su vida. Esa es la responsabilidad que Dios delega para cada uno de nosotros. Si el atalaya calla, el atalaya será culpable, pero si el atalaya habla, él habrá librado su alma. En la antigüedad, el atalaya era una persona que se delegaba sobre las murallas de la ciudad o en una torre alta, de la cual tenía una vista panorámica de todo el territorio que se le delegaba. El atalaya servía como un vigilante. Cualquier movimiento que él pudiera observar, no siendo esto normal, podría notificarlo rápidamente a los soldados encargados en aquel momento, o en caso de ser otro ejército que se aproximara al territorio, el atalaya sonaba la trompeta o el chofar con sonido de guerra. De esa manera se cerraban las puertas principales de la ciudad, los habitantes de la ciudad se escondían y los soldados se preparaban para la guerra y para resguardar la ciudad. Era tan importante ese trabajo en el tiempo antiguo que si por causa de que el atalaya no avisare del acercamiento del enemigo, podría ser culpado él y toda su familia. En este caso, él sería muerto con toda su familia, porque el cargo que se le delegaba era tan importante que dependía del aviso de él para que toda la ciudad prevaleciera. Si el atalaya se durmiere, si el atalaya no diere aviso en cualquier situación de peligro, el atalaya respondía con su vida y la vida de todos sus seres queridos. Primera de Corintios 9:16. Pues si anunciar el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el evangelio. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos y amigos, donde quiera que usted se encuentre. Estamos contentos porque Dios sigue siendo bueno y para siempre es su misericordia. Hoy en esta ocasión vamos a estar meditando en una porción de la palabra que, hermano, está poderoso, la verdad. Si usted pone atención a esta bendición, usted se va a dar cuenta que la bendición que Dios tiene este día para nosotros va a ser de gran bendición. Si usted puede captar, si usted puede analizar el mensaje de la palabra del Señor, amén. Ya está un poquito oscuro por aquí, pero aquí vamos a hacer la lucha para que esta bendición salga, amén.
Hasta una llanta se me ponchó del carro para donde vine a grabar este mensaje. Así que vamos, hermanos, a meditar en esta bendición. Amén. Vamos a ir a un salmo para la gloria de nuestro Dios. Vamos a leer en la Reina Valera. Hoy no vamos a agarrar otra versión diferente. Vamos a agarrar la Reina Valera 1960 y vamos a estar meditando en el Salmo 119 el verso 105 específicamente. Vamos a estar analizando ese texto bíblico. Mire lo que dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Una vez más, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Gloria a Dios. También vamos a agarrar otros textos bíblicos para la gloria de nuestro Dios. Pero quiero, hermanos, que meditemos en esta bendición. Fíjese que cuando analizo este verso bíblico que está en el Salmo 119, muchas cosas pasan por mi mente. Meditándolo, me he dado cuenta que nosotros muchos de nosotros cometemos errores. Al menos de esa forma yo lo miro, que yo he cometido muchos errores a la hora de venir al Evangelio, porque a veces uno quisiera entender todas las cosas, pero realmente no las entendemos todas a cabalidad. Nosotros quisiéramos entender todo para poder explicar, para poder predicar, para el uso personal de nosotros, de las bendiciones que Dios tiene en su palabra. Y realmente es bien difícil, es bien duro, porque cuando venimos al Evangelio, hermano, poco a poco vamos siendo capacitados por nuestro Dios, y nuestro Dios sigue haciendo la obra en nuestras vidas, pero la va haciendo, hermano, proceso tras proceso, vamos entendiendo muchas cosas. Ahora fíjese que en esta porción bíblica que hemos leído, la palabra del Señor nos revela algo muy tremendo, algo muy fuerte, algo muy grande en el Señor, que si usted lo logra captar en el Espíritu, usted se va a dar cuenta que la bendición que Dios tiene para su vida va a ser de gran importancia y de gran bendición para usted. Miren lo que dice. Le dije el Salmo 119, el verso 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Fíjese bien, la lámpara es la que se usa para uno poder caminar o dirigirse hacia un lugar cuando está totalmente oscuro. Así como yo tengo una luz ahorita aquí encendida en mi carro, de esa misma manera, esa luz sirve para poder caminar en cualquier lugar oscuro. Pero el salmista está diciendo que la palabra del Señor es luz. Fíjese muy bien, que la palabra del Señor es luz para poder caminar en lo oscuro. Por eso dice: lámpara es a mis pies tu palabra. Porque si usted camina de noche, usted se va a trompezar, usted se va a caer. Usted no va a saber para dónde va porque está oscuro. Por eso necesita una luz para poderse guiar y caminar y saber hacia dónde se dirige. El salmista aquí dice que la palabra de Dios es esa luz, la que le ayuda a saber dónde va caminando. Fíjese muy bien. Pero también dice la otra parte, dice: y lumbrera a mi camino. Lumbrera a mi camino. O sea, no solamente el foco, la linterna para voltear a ver para todos lados, sino la guía, hermano, espiritual, dice el salmista, y la pone como un ejemplo, como una parábola, como una forma de expresión, que la luz viene a ser esa lumbrera para que él pueda caminar, ¿verdad? Lo entendemos, ese texto está bien claro. Pero cuando profundizamos y nos ponemos a meditar en esto, realmente, hermano, me abre el pensamiento y comienzo a analizar muchas cosas, como hay un texto en el Nuevo Testamento, en el libro de Corintios, que nos expresa algo similar. Fíjese lo que dice. El salmo que acabamos de leer está en el Antiguo Testamento. Ahora el Nuevo Testamento dice de esta manera: 2 Corintios 5, verso 7 dice: porque por fe andamos y no por vista.
por fe andamos y no por vista. ¿Qué significa? Por fe andamos y no por vista. Cuando dice andamos, significa que vamos caminando. Ahora dice por fe y no por vista. O sea, si queremos enlazar los dos textos bíblicos que hemos leído, nos damos cuenta que aquí se está hablando de la fe, de la creencia en la palabra de Dios, en lo que Dios ha dejado en su palabra. Ahora, cuando se refiere en el Salmo 119, verso 105, a que es lumbrera, significa que donde está la oscuridad, donde más oscuro puede estar, la palabra de Dios le alumbra el camino al salmista. Pero ahora el apóstol Pablo está diciendo que no andamos por vista. O sea, en este mundo no caminamos por lo que miramos, dice el apóstol, sino que caminamos por medio de la fe. ¿Qué quiere decir esto? Por medio de las promesas que Dios ha dejado en su palabra. Claro, sencillo. ¡Wow! Pero ¿cómo lo aplico yo a mi vida? ¿Dónde aplico esta porción de la palabra a mi vida? Esa es la pregunta. Fíjese muy bien que nosotros muchas veces, como seres humanos, faltos de fe, muchas veces queremos ver las cosas así literales, así palpables para nosotros creer. Esto no solo nos ha pasado a nosotros, esto le ha pasado a mucha gente en la palabra del Señor. Hay muchos ejemplos. Tomás es uno de los ejemplos vivos que nos enseña la palabra de Dios, que aún viendo a nuestro Señor y Salvador Jesucristo resucitado, el Señor le dice: ven y toca a mi costado para que te des cuenta que aquí hay carne y sangre, para que se dé cuenta que ahí verdaderamente había sido traspasado en su costado el Señor. Aquel dijo: no, Señor Dios mío. Dijo: no, ahora ya creo. Y le dijo el Señor: ahora, porque has visto, has creído. Entonces, es el problema de la humanidad, que no creen a lo que está escrito en la palabra de Dios. Y aquel, aún sabiendo todo lo que estaba ocurriendo en aquel momento, realmente no creía en lo que estaba pasando. Hasta que el Señor literalmente se le tuvo que presentar y mostrarle que lo tocara. Entonces, de esa manera es fácil creer. Ahora, pero el Señor Jesús dio unas palabras y dijo: bienaventurados aquellos que sin ver han creído. Aleluya. Ahora, el problema aquí es que siempre dice sin ver. Y si usted se da cuenta, nosotros como seres humanos tenemos 5 sentidos, ¿verdad? Tenemos el de la vista, el del oído, el del olfato, el del gusto, el del tacto. O sea, nosotros tenemos 5 sentidos, pero en el Evangelio, hermano, se anulan varios de ellos. En el Evangelio, en estos textos que hemos leído, literalmente nos están anulando la visión física. En estos versos que hemos leído nos están anulando y nos están diciendo que lo que miramos no sirve. O sea que con la vista es muy duro agradar a Dios. Ahora, pero si con la vista no se puede, entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir este salmo? Porque no andamos por lo que miramos, dice el apóstol, sino andamos por fe, creyendo. ¿A qué se refiere? Fíjese muy bien. En el Salmo dice: tu palabra es una lumbrera, es una luz a mi camino, es una lumbrera a mi camino, es una luz a mis pies, dice la Biblia. Ahora, su palabra se está diciendo, el Señor en pocas palabras en estos versos bíblicos nos está diciendo que no le hagamos caso a lo que miramos, sino a lo que Él ha dejado en su palabra. O sea que muchas veces, aunque nosotros miremos las cosas que se ponen complicadas, aunque muchas veces miremos con nuestros ojos que las cosas no van marchando bien, el Señor Jesús dice: no mires eso no sirve. Y yo le voy a decir esto, mire, fíjese que nosotros, o el ser humano, generalmente hablando, cayó en pecado por causa del pecado en el huerto del Edén. Pero ese pecado primeramente fue codicioso, dice la Biblia. O sea que lo vieron primero. Ahora, Satanás, el diablo, usó lo que aquella mujer estaba viendo con sus ojos para poder entrar por sus oídos y hacer que aquella tentación llegara a aquella mujer. Ahora, lo que me llama a mí la atención es esto,
que el Señor nos está diciendo que muchas veces vamos a ver cosas que realmente no son como las que nosotros esperamos, que no son como las que nosotros quisiéramos ver. Porque muchas veces cuando estamos en prueba no miramos nada de bendición. Es más, a veces miramos que todo viene para abajo y todo va para abajo y para abajo y no miramos nada. Pues el Señor en estos versos bíblicos nos está enseñando que nosotros nuestra confianza la tenemos que tener en las promesas de Él. No importando lo que nosotros miramos, no importando lo que literalmente podamos palpar, sino que confiemos a las promesas, a la palabra del Señor, que Él ha dejado en su palabra. Y esto le agrada a Él. Ahora, fíjese que nos elimina la vista física. O sea, yo puedo ver muchas cosas. Yo puedo estar viendo que tal vez mi matrimonio se está destruyendo, pero eso no significa que se va a destruir. Yo tal vez puedo estar viendo con mi vista, hermano, que viene una pobreza terrible a mi vida. Yo tal vez puedo estar viendo, hermano, la muerte rondeando mi hogar, rodeando mi vida. Tal vez la estoy viendo físicamente, humanamente hablando. Pero cuando usted se da cuenta de todo esto y comienza a recordar la palabra, las promesas de Dios que Él ha dejado en su palabra, usted se da cuenta que todo aquello parece pasajero, todo aquello parece que es momentáneo, parece que de un ratito a otro se va a acabar, se va a terminar. ¿Por qué? Porque usted está viendo cosas literalmente en su humanidad, pero usted en su espíritu, en lo sobrenatural, usted está creyendo a lo que Dios va a hacer en su vida. Ahora, en estos textos bíblicos yo he estado meditando mucho en esto y me he dado cuenta, hermano, que lo que más, hermano, se hace énfasis en la Biblia o el Señor nos quiere enseñar de los 5 sentidos que tenemos, hermano, es solo uno y el más importante. Usted me preguntará, ¿y cuál es ese sentido que la Biblia nos habla, que es el más importante y al que el Señor quiere que nosotros pongamos atención? El sentido más importante que la palabra de Dios muestra en su palabra es el oído. Fíjese muy bien, pareciera que en esta tierra, a nuestra visión física, tendremos, hermano, que a veces ignorar lo que miramos, porque a veces lo que miramos físicamente hace menguar nuestra fe, hace sentirnos afligidos. Pero por el oído, hermano, el Señor hace mucho énfasis en esto. ¿Por qué? Fíjese muy bien. Si la Biblia dice que no andamos por vista, sino que andamos por fe, si la Biblia dice que la palabra de Dios es esa lumbrera a mi camino, es esa luz a mis pies, entonces quiere decir que de alguna de otra manera necesitamos creer a la palabra. ¿Pero de qué manera? Con los ojos usted no va a creer. Fíjese que con lo que se cree la palabra de Dios lo especifica y lo dice literalmente. Y es oyendo, escuchando la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que por el oír viene la fe. Y el oír la palabra de Dios. O sea que nuestros oídos tienen que estar literalmente abiertos, hermano, para la palabra de Dios. Para que nosotros podamos creer, no hacerle caso a lo que miramos, pero sí hacerle caso a la palabra de Dios de lo que oímos, para que eso provoque fe en nuestras vidas. Fíjese que yo he estado meditando en esto y está poderoso, porque cuando medito, hermano, en esto, vienen varios versos bíblicos a mi vida. O sea, no andamos por vista, dice el apóstol Pablo, pero no andamos por lo que miramos, dice el apóstol Pablo, sino que andamos por lo que creemos. ¿Pero qué es lo que creemos? Lo que hemos recibido, lo que hemos oído, el testimonio de Jesús que hemos oído. Por eso dice la palabra de Dios, ¿cómo se van a convertir si nadie les predica? Ya ve, no es por la vista, es por los oídos. Mire qué importante es el oído para nosotros. O sea, literalmente, hagámonos como ciegos para este mundo. Pero con los oídos, aunque usted esté ciego, usted va a saber hacia dónde se va a dirigir, hacia dónde va a caminar, si usted está creyendo en la palabra de Dios. Imagínese, es como que alguien esté ciego y no haya hacia dónde caminar. Pongamos un ejemplo
de una persona que está ciega, o sea, literalmente que sus ojos no miran nada. Él no puede ver luz, él no puede ver nada, nada, él no mira nada. Está ciego de nacimiento. Ahora, fíjese muy bien, si esa persona está ciega, pero hay alguien a la par de él, aunque no lo toque, él lo puede ir dirigiendo conforme a la palabra. Le dice, hey, levanta tu pie derecho, camina hacia adelante, ten cuidado, muévete a la izquierda porque hay una piedra, hacete para acá, muévete para allá, hace esto, hace aquello. Es dirigido, y si alguien lo dirige, ese tipo sigue caminando tranquilo. Esa persona, aunque no mire, por medio de los oídos, él puede caminar y ser guiado hacia un lugar específicamente solamente por la dirección de alguien que le esté dirigiendo por medio de la palabra, por medio de palabras. Ahora, el problema con nosotros es que ese sentido a veces lo tenemos ignorado. O sea, tenemos ignorado el sentido del oído, y a veces solo queremos ver. Nosotros queremos ver milagros. Nosotros queremos que Dios descienda literalmente y lo miremos literal. Eso es lo que queremos nosotros muchas veces. Que Dios descienda y poderlo ver, pero muchas veces eso no sucede. Gloria a Dios por aquellos que pueden tener visiones. Gloria a Dios por aquellos que se les abre el mundo espiritual y pueden ver bendición de Dios. Qué bendición, gloria a Dios. Pero más bienaventurados, dice la Biblia, los que no han visto y solamente han escuchado el testimonio y han creído. Bienaventurados. Eso somos nosotros. Nosotros nunca hemos visto al Señor Jesús. Nunca lo vimos, no anduvimos con Él, a la par de Él. Pero hemos creído al testimonio. ¿Y de qué manera lo creímos? No lo hemos visto, lo hemos oído. Y de ahí es donde ha producido, hermano, salvación en nuestras vidas. Pues está establecido en el mensaje anterior, hablando de la salvación, hablamos de que lo primero que se hace para venir al evangelio es, hermano, escuchar. Luego al escuchar, dice la Biblia, que produce fe en nuestras vidas. Luego dice que se cree en el corazón y luego confesamos. Mire cómo va la palabra. Entra, hace la acción en nuestras vidas y luego sale. Pero no habla de vista, no habla de los ojos. Fíjese que en lo espiritual, los ojos a veces nos salen estorbando. Porque muchas veces nos distraen, pero el oído no. Si afinamos bien el oído, nosotros vamos a ver cómo andamos caminando. Ahora le voy a poner otro ejemplo. Mire, supongamos que nosotros estamos sufriendo de una prueba, de una tribulación bien fuerte. Y literalmente nosotros volteamos a ver para todos lados y decimos, no, de aquí no voy a salir, esto aquí, esto allá. Entonces, pero si usted se tapara los ojos y abriera sus oídos a la palabra de Dios, usted se dará cuenta que Dios le tiene una palabra específica para esa situación en la que usted está viviendo, en esa situación en la que usted está pasando. Porque la vista más bien nos estorba. Cuando nosotros ponemos la vista en el problema, estamos deshuesados. Pero cuando nosotros abrimos los oídos a la palabra de Dios, todo cambia. Ahora, pero hay que tener cuidado a qué le abrimos el oído. Porque imagínense, tantas promesas que hay de la palabra de Dios. Pero muchas veces cuando estamos en prueba, se nos olvida. Nosotros lo que queremos es, hermano, ver una bendición literal a modo de palparla. Y eso cualquiera lo puede hacer. Pero creerle a Dios, eso es lo que está faltando hoy en día en las iglesias. Y dejemos las iglesias en nosotros. Porque yo me he acostumbrado, hermano, que a mí no me importa lo que la gente diga, a mí no me importa lo que yo mire, a mí no me importa lo que esté pasando, aunque me mire a veces solo, aunque me mire con una prueba muy fuerte sobre mí. Hermano, siempre Dios en su grande misericordia siempre me ha dado una palabra. Cuando voy en oración, el Señor siempre me da una palabra y en esa palabra yo me aferro, hermano, y me aferro y paso las pruebas, paso las dificultades, y esa palabra nadie me la saca del corazón a mí. Aunque yo mire aquí, aunque yo oiga por allá, hermano, nadie me la saca ahí porque yo abrí mi oído a lo de Dios y no a lo del mundo. No he visto lo del mundo, sino yo he tratado de analizar en el espíritu al escuchar la voz de Dios que me dice, siervo mío, que me dice, yo estoy contigo. Y eso está en la palabra del Señor. Yo estoy contigo, no temas, no desmayes, porque yo soy tu Dios. Eso está en la palabra de Dios. Pero muchas veces nosotros no tenemos el oído abierto ni lo discernimos. Pero si lográramos discernirlo, si lográramos captar, hermano,
la promesa de Dios y escucharla en el Espíritu, vamos a tener victoria. Vamos a tener victoria. Ahora, tenemos que saber abrir el oído para las cosas de Dios, no para las del diablo. Porque la mujer en el huerto del Edén vio todo aquello que era codicioso. Luego dice la Biblia que escuchó lo que el diablo le estaba diciendo y lo creyó. Lastimosamente, fue engañada. O sea, hay que tener cuidado a qué es lo que oímos nosotros. Ahora, esta palabra, si usted la aplica a su vida, le va a ayudar bastante. Esta palabra le va a ayudar bastante a usted. Tenemos el ejemplo de Bartimeo. Tenemos el ejemplo de los ciegos de nacimiento. Tenemos ejemplo de personas que estaban, hermano, literalmente ciegas, no miraban nada, pero escucharon la palabra y tuvieron fe. Imagínense, aquellos tipos no vieron a Jesús. Antes del milagro no lo miraban. Lo que hicieron aquellos fue oír. Y aquel Bartimeo comenzó a gritar detrás del maestro: Señor, hijo de David, hijo de David. Ah, no decía aquel varón. ¿Y dónde fue eso si aquel era ciego? Pero lo que le ayudó fue el oído. Tanta gente que había y nadie gritó de esa manera. Entonces imagínense la bendición de parte de Dios, hermano, que nos ha dejado en la palabra de Dios y nosotros muchas veces no la captamos. Pero qué bonito fuera si nosotros lográramos captar esto. Fíjese que se juntó un grupo de científicos y quisieron hacer un experimento. Ellos estaban estudiando la vida de un murciélago, una clase de murciélagos que cazan en la noche ranas. Ya ve que hay murciélagos que le chupan la sangre a las vacas, a otros animales, pero este murciélago específicamente estaba comiendo ranas. Pero lo que los científicos estaban analizando es que el murciélago, específicamente en la noche, ellos creen que el murciélago es ciego, que no puede ver, ni en la noche ni en el día no puede ver el murciélago. Entonces lo que ellos se preguntaban era: ¿cómo es que el murciélago, siendo ciego, que no puede ver muy bien, que no tiene buena vista, puede llegar a donde está la presa? Y específicamente puede escoger a la rana que está más suculenta para ellos, o sea, está más gordita y no está flaca, ni tampoco es venenosa. O sea, sabe distinguir entre las ranas. Ahora, los científicos lo que hicieron es hacer un experimento. Entonces se las llevaron, capturaron uno de estos murciélagos y se lo llevaron a un lugar de experimentos. Hicieron un cuarto y les pusieron sonidos de ranas. Y se dieron cuenta que el murciélago lo que hacía era escuchar el sonido de las ranas cuando las ranas cantaban. Entonces, cuando los científicos le pusieron el sonido en una bocina al murciélago, de primero le pusieron la rana venenosa, el cantar de la rana venenosa, los murciélagos no se movieron. Luego le pusieron una rana de las mismas de la clase que comían los murciélagos, pero la rana estaba sequita, estaba toda deshuesada. No se movieron los murciélagos, pero de repente le pusieron un sonido de una ranita, de las gorditas, de las que ellos normalmente comen. Y a la hora de cantar el sonido de esa rana, el murciélago voló y buscó el sonido y llegó. Y en la bocina estaba de tratar de agarrar a la rana, pero no era rana, era una bocina que habían puesto los científicos. Entonces ellos llegaron a la conclusión: los murciélagos se guían por el sonido y no por lo que miran, porque cazan de noche y no se mira nada. Entonces lo que ellos llegaron a la conclusión es de que los murciélagos, cuando van volando, no están cazando, pero van volando, ellos van haciendo un sonido, que es como un sonido que truena en el aire. Pero ese sonido les ayuda a ellos para detectar si hay algo, de la manera que cuando ellos hacen ese sonido que emiten con la boca, ese sonido se va. Pero cuando topen algo cerquita, regresa el sonido a ellos y el oído lo tienen bien sensible. Entonces ellos ya saben si ahí hay una pared, si hay un árbol. Entonces ellos describen por medio del sonido. Entonces los científicos se dieron cuenta que ellos
saben distinguir, o sea, tan elevado tienen el sentido del oído, que ellos saben distinguir aún si la rana que está cantando está gordita o está flaca, si es venenosa o es de las que ellos comen. Imagínense cómo tienen el oído. Ahora, hay un experimento que se hizo, aún en la televisión aparece todo esto. Aparece una persona que es literalmente ciega y hace un sonido con su boca, con su lengua. Y truena cuando hacen ese sonido con la boca. Eso ha salido en las noticias, ha salido eso. Que esta persona es ciega, pero él se puede mover en todo lugar de su casa y sin golpear nada. Pero él cuando va caminando hace ese sonido. Y dice que ese sonido, él siente que pega en algo y le describe qué es lo que está enfrente. Entonces, están usando la misma técnica que la del murciélago. Ahora imagínense, una persona ciega que puede caminar para todos lados sin trompezarse, ya sabe distinguir todo en su casa y puede salir a la calle aún, solo haciendo ese chasclido que le dicen, ese sonido con la boca, y puede distinguir todo. Entonces, esa persona ya no necesita la visión, porque con el mismo sonido que va haciendo, puede llegar a saber qué es lo que está alrededor. Ahora imagínense qué gran bendición esta. Ahora, yo lo que me pongo a pensar, hermano, que literalmente la palabra de Dios nos está enseñando de esta manera, fíjese. Imagínese que usted mire un montón de problemas a su lado. Que la renta, que el marido, que la esposa, que el trabajo, que la renta, que los hijos, que la tía, que la abuela, que el papá. Un montón de problemas, que la economía, hermano, que la comida. O sea, un montón de problemas. Pero usted se hace ciego a todo eso, lo que usted está viendo. Usted se hace ciego. Y usted comienza, hermano, a hacer lo que la palabra de Dios nos dice a nosotros y aceptar las promesas que Dios tiene en su palabra. Imagínese que en la palabra de Dios, hermano, se nos enseña a tener fe. Y como dice esta palabra, la palabra de Dios es una lumbrera a nuestro camino, es una lámpara a nuestros pies para que no trompecemos. Entonces, comencemos a creer en las palabras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Imagínense, o sea, literalmente, agudizando nuestro oído y no la vista, porque muchas veces entre más miramos, menos creemos. Pero cuando, hermano, afinamos nuestro oído, vamos a alcanzar la victoria, hermano, que nosotros queremos. ¿Por qué? Porque usted está ciego a lo que está viendo. O sea, no me malentienda, no le estoy diciendo que se tape los ojos ni que se ponga una venda en los ojos. Lo que le estoy diciendo es, hermano, que aunque usted mire las cosas que están complicadas, no le crea lo que está viendo, no analice el problema, no piense en el problema, no esté, hermano, dejando que los problemas entren, hermano, por lo que usted está viendo. Mejor deje que la palabra de Dios produzca fe en usted por medio del oír. Escuche la palabra de Dios. Hermano, escuche las promesas que Dios tiene para nosotros, para que podamos alcanzar esta bendición. Imagínese, o sea, qué bendición, hermano, que si los murciélagos se pueden mover en la oscuridad, solamente, hermano, con el oído, hermano, eso significa que nosotros también, hermano, tendremos que ser así en esta tierra. O sea, no me importa lo que mire, pero yo quiero oír, porque la palabra de Dios es la que me va a dirigir a mí. No es, hermano, el pastor, no es el líder, es la palabra de Dios. Si nosotros adoptamos esto, hermano, en nuestro corazón, hermano, vamos a tener victoria. Imagínense qué gran bendición de nosotros. O sea, si nosotros logramos adoptar esta enseñanza que está en la palabra de Dios, no andamos, hermano, por lo que miramos, andamos por lo que creemos. ¿Y cómo llegó a creer usted? No porque haya visto, sino porque lo oí. Que Dios dejó sus promesas y no son para mi hermano, no son para el pastor, no son para ese, son para mí. ¿Por qué? Porque yo le escuché que Dios me está hablando a mí. Porque Dios ha dejado su palabra y Él ha prometido en su palabra que Él va a estar conmigo.
y que es más grande el que está conmigo que el que viene contra mí. Que Él es el que ha dicho que si yo le pido, Él me va a dar. Él me ha dicho que si yo clamo a Él, Él me va a escuchar y Él me va a responder y Él me va a visitar y Él está conmigo, Él me va a sostener. Él me ha dicho que ni las puertas del Hades prevalecerán en contra de su iglesia y yo soy parte de su iglesia. Él me ha dicho que Él me ha comprado a precio de sangre. Él me ha dicho que me va a sanar. Él me ha dicho que me va a bendecir. Él me ha dicho que va a abrir puertas. Él me ha dicho que va a estar conmigo. Él me ha dicho que no tema. Imagínense, hay un ejemplo bíblico que a mí me impacta, la verdad me impacta, me golpea en el corazón, hermano, pero me produce fe. La palabra de Dios nos muestra a un varón llamado Jairo. Jairo, fíjese, hermano, que vamos a hablar del oído. Vamos a hablar del oído. Estamos hablando del oído. No se me vaya a ir por otro lado. Estamos hablando del oído. Fíjese que cuando nosotros agudizamos nuestro oído para las promesas de Dios, para que estén en acción y produzcan fe en nosotros, hermano, muchas veces el diablo también nos va a susurrar al oído. ¿De qué manera le digo? No es que se le va a presentar y usted lo va a ir literalmente. No. Pero a veces hay gente que habla como queriendo ponerlo en duda a uno. Y fíjese que Jairo se acerca a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, clamándole por un milagro. Señor, le dice, mi hija está enferma. Vaya, Señor, y sánela. Y le dice el Señor, ok, está bien, vamos. Y el Señor Jesús, hermano, no se hace el rogado y va caminando. Ahí se le presenta a la mujer del flujo de sangre. Pero en ese momento de recibir el milagro, la mujer de flujo de sangre, dice la Biblia que la gente vino de su casa a decirle, ya no molestes más al maestro. Oiga la noticia, oiga lo que él estaba oyendo, oiga lo que estaba entrando por sus oídos y lo que él literalmente estaba visualizando. Le dice, ven, le dice, ve. Deja de estar molestando al Señor Jesús porque tu hija ya está muerta, le dijeron. Pero nuestro Señor y Salvador Jesucristo llega, se le acerca a Jairo, hermano, y ataca aquella noticia errónea, aquella noticia, hermano, que iba en contra de él. Imagínese Jairo afligido porque estaba enferma. Ahora imagínese la reacción de Jairo al enterarse que la hija ya estaba muerta. Imagina que el tipo estaba destrozado. Pero viene aquel tipo y le dice, ¿sabes qué? Ya no sigas molestando al maestro porque tu hija ya está muerta. O sea, ya no se puede hacer nada, ya está deshuesada, ya no hay nada. Pero aquí es donde me impacta que aparece el carácter de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, hermano, rompiendo cadenas, rompiendo toda mentira del diablo, y le dice a Jairo le dice, no temas, le dice, no temas. Imagínese cómo contradice, hermano, lo que está entrando por los oídos de aquel varón. Él dice, no temas, le dice. Ahora cuando le dice no temas, hermano, comienza Jairo a producir algo en él. Porque el Señor Jesús le dice, no temas, solo cree, solo ten fe, le dice, y tu hija será sana. Imagínese, Jairo aparentemente, no dice la Biblia que Jairo se tiró a llorar, comenzó a patalear, no. Porque Jairo, la Biblia dice que era un principal de la sinagoga. O sea, ese tipo sabía la palabra de Dios. Y cuando dice principal, significa que era una clase de pastor, una clase de líder, hermano, espiritual para el pueblo de Israel. Y es por eso, hermano, que me impacta, porque llega el Señor Jesús y contradice la mala noticia con una noticia que viene del cielo. Ahora imagínense cuántas veces hemos estado nosotros en esa posición donde aquí está la noticia negativa y aquí está la noticia positiva. La que viene de Cristo, la que viene de Dios, que te dice, sí vas a poder, vas a salir de eso, vas a salir en victoria, no te preocupes porque yo estoy contigo, no temas ni desmayes porque yo estoy contigo, fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza, no te preocupes porque Él hará, porque lo que Él ha prometido, Él lo cumplirá. Pero en este lado te están diciendo, no vas a poder, te han mentido, has fracasado, te equivocaste, hiciste esto, hiciste aquello, pero en este lado Jesús te dice, yo estoy contigo, siga avanzando y verá lo que yo voy a hacer contigo. Entonces todo esto, hermano, muchas veces, hermano, nos pasa a nosotros. Estamos entre esos dos pensamientos. Imagínense que hasta veces, hermano, en el mundo sacan películas, sacan dibujos animados donde tienes al diablo a un lado y tienes al angelito al otro lado y uno te está diciendo malas cosas y otro te está diciendo malas cosas. Hermano, pero aquí es donde nosotros necesitamos, hermano, afinar nuestro oído, no hacerle caso a las cosas, hermano, negativas de la vida, sino agarrar lo positivo, agarrar lo de Cristo, agarrar lo de Dios, creyendo, hermano, que tenemos un Dios poderoso, a un Dios, hermano, que ha creado los cielos y la tierra, a un Dios, hermano, que no se ha equivocado en llamarte, no se ha equivocado en llamarme, sino que Él va a completar su obra en nosotros porque Él lo ha prometido. Y Dios no es como los hombres que hoy son, mañana no son, que después se equivocaron, que
que después mintieron. No, Dios no es así. Lo que Dios ha prometido que va a hacer con usted, Dios lo va a hacer. Pero aquí está el enemigo diciéndote, no, son mentiras, no lo va a hacer. Y mentira. Y usted agudiza, hermano, su oído. Y usted, hermano, tiene que agudizarlo, acomodarlo y aprender a escuchar lo que la palabra de Dios dice. Porque en esos momentos uno, hermano, parece que está encerrado entre la espada y la pared. Y yo no sé qué hacer, yo no sé si hacer esto, yo no sé si hacer aquello. Pero ahí es donde usted se da cuenta en la palabra de Dios que Dios le dice, siga avanzando. Allá estaba Elías metido en la cueva. Y Elías decía, no, Señor, quítame la vida. Aquel muerte quería, aquel ya no quería avanzar, aquel ya. Y el Señor le dice, hey, Elías, salte de ahí, ¿qué te pasa? No, aquí falta un camino todavía bastante largo. Tienes que ir a ungir a este, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, tienes aquello. No, hacía falta bastante trabajo todavía. Y imagínense, y Dios viene, hermano, y le sigue dando misiones. Pero Elías ya sentía que se moría. No solamente en el desierto, cuando le aparecen los ángeles, hermano, y hasta torta le llevaron, hasta comida, hermano. No, qué bendición. Ahora, pero de esa manera necesitamos agudizar nuestro oído, no a las malas noticias. Las malas noticias, hermano, que le resbalen a usted, que le peguen, hermano, y que se resbale, que se vaya por otro lado. No le haga caso a eso. Agudice su oído. Cuando usted mire algo contrario, tranquilo, hermano, usted agudice su oído. Y recuérdese que el que ha dicho, yo estoy contigo, él no miente. Y aunque usted, hermano, esté aguado, Dios ahí está con usted porque Él lo ha prometido. Él no está ahí porque usted es aguado, porque usted ayuna, porque usted ora. No, Él está ahí porque Él lo ha prometido en su palabra. ¿Qué tengo que hacer yo, hermano? Nada, solamente creer. Pero afine su oído para poder llegar a la victoria que Dios quiere darle. Porque imagínense, si Jairo, hermano, le hubiera hecho caso no, ya está muerta, bueno, Señor Jesús, disculpa por la molestia, pero ya no se puede hacer nada, mejor voy a reenterrar a mi hija. Vaya, ya se fue Jairo. Eso es fácil, eso cualquiera lo hace. Pero el Señor Jesús, hermano, no falló. Ahí es donde, hermano, me impacta, a mí me golpea, hermano, pero produce unción, produce fe, produce gloria de Dios en mí, hermano, porque viene el Señor Jesús y contradice todo aquello y le dice, imagínese, le dice, hey, no temas, solo cree, le dice, y tu niña será sana. Hermano, un milagro. Talita Kumi, le dijo, levántate. La gente que estaba a los alrededores, hermano, se burlaban, decían que ya estaba muerta, que no iba a resucitar. Pero es ahí donde donde el Señor Jesús le mostró, hermano, nuestro Dios, hermano, le mostró, hermano, que creerle a Él vale la pena. Créale a Dios. No le ande creyendo al diablo. Agudice su oído. Así, hermano, como los murciélagos, imagínense. Los murciélagos es de noche, hermano. Ellos no miran. ¿Y cómo agudizan su oído para detectar qué animales y todo y dónde van? Hermano, y ellos no miran. Solamente con un sonido. Bien agudizado tienen su oído, lo han agudizado, hermano, y lo han entrenado terrible. Entrenemos nuestro oído para escuchar lo de Dios y no lo del diablo. Las noticias del diablo siempre las vamos a escuchar, siempre vamos a ver, siempre vamos a ver problemas. Pero, hermano, si agudizamos nuestro oído a la palabra de Dios, siempre va a haber una palabra de Dios en nuestras vidas, hermano, con la cual vamos a salir a flote, con la cual, hermano, vamos a salir de la prueba, hermano, en victoria. Sin andar calismajos, sin andar, hermano, todos aguados, sino creyendo en el que te ha llamado. Hermano, no se ha equivocado. Hermano, porque usted me lo dice. No, porque la palabra de Dios lo dice. Imagínese, ciegos, hermano, que pueden caminar. Qué terrible. Hermano, así sin golpearse, sin que nadie los lleve de la mano. Hermano, usando la táctica de los murciélagos. Imagínese, qué terrible. Por eso dice la Biblia, no andamos por vista, no andamos por lo que miramos, no andamos, hermano, por lo de esta tierra. Andamos, hermano, por fe. ¿Y de dónde viene la fe? La fe viene, dice la Biblia, por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y el escuchar la palabra de Dios. Entonces, sigamos escuchando la palabra de Dios. Primero Dios, hermano, que Dios añada fe en su vida. Que Dios te ayude en lo que estás pasando. Que sea Dios, hermano, agudizándote el oído. Y que puedas entender, hermano, que esta palabra está poderosa. Lea la Biblia, pero agárrelo, agudice su oído. Agudice su oído. Y usted se va a dar cuenta, hermano, que la palabra de Dios es poderosa. Y que Dios nunca nos ha dejado. Él cada día sigue obrando milagros. Y yo me gozo, me alegro, hermano, porque, hermano, medito en estas porciones de la palabra. Y wow, digo yo, qué tremendo. Porque imagínese, mala noticia, buena noticia. ¿A cuál le voy a hacer caso yo? Yo a la buena noticia voy a ver milagros. Si le hago caso a la mala noticia, siempre voy a andar en tinieblas.
Pero la palabra de Dios, hermano, siempre nos ayuda a salir a flote. Siempre nos ayuda a ver más allá de lo que estamos pasando. Deje de andar meditando los problemas. Dios obrará. Él no se ha equivocado. Dios nunca llega tarde. Dios nunca se equivoca. Así que, gloria a Dios. Hasta aquí lo dejo. Espero, hermano, que pueda aplicar. Tal vez a mí me cuesta un poco explicar las cosas, pero hago mi mejor esfuerzo y cada día trato de perfeccionarlo. Así que si cometo errores, discúlpeme, pero si usted agarró la idea central, hermano, usted exprésela, usted búsquela, usted, hermano, métale más versículos bíblicos para que esto le ayude a usted. Esto es, hermano, un crecimiento personal. A mí no me interesa, hermano, el dinero. A mí no me interesa. Yo no ando por nada en el evangelio, hermano, físico en esta tierra. Yo ando, hermano, para que tengamos un crecimiento espiritual. Eso sí me interesa, que usted crezca espiritualmente. Y que en ese crecimiento también yo voy creciendo. Porque mientras tenemos esa visión, Dios me da a mí para crecer y usted va a crecer también. Así que no se pierda los videos, escúchelos. Si tal vez yo no me expreso bien, tal vez no sé explicarlo bien, hermano, usted medite en la idea central. ¿Cuál es la idea central? Hermano, que agudicemos nuestro oído a las promesas de Dios. Mire, nosotros somos bien aguados muchas veces. Somos de esas personas que, no, que usted no sirve para nada. Ay, y uno dice, ya lo sabía. No, que yo sí, siempre desde pequeño he sido así. Nunca he servido para nada. No, hermano, usted le está haciendo caso al diablo, hermano. No, hágale caso a Dios. Para Dios usted sí sirve y sirve bastante. Imagínese que vino, hermano, el Señor Jesús y pagó un precio tan caro por usted que fue, hermano, morir en la cruz del Calvario y derramar su sangre, hermano, por usted. ¿Usted cree que usted es cualquier cosa? No. Agudice su oído, escuche las promesas de Dios. Deje de andar escuchando al diablo. Satanás, el diablo está vencido de animal. Déjelo que relinche, déjelo que haga lo que quiera, hermano. Pero tiene que saber, hermano, que se ha topado con un cristiano, se ha topado con un creyente. Y cuando el diablo se topa con un creyente, hermano, tiene que salir huyendo en el nombre de Jesús. Así que Dios les bendiga y hasta aquí, hermano, el video de hoy. Espero, hermano, que esta enseñanza te pueda ayudar a crecer, te pueda bendecir. Y medítelo. Dios le bendiga. No me cansaré de hablar de